En esta nueva edición de DG, Diario Gremial, tenemos el agrado de recibir al licenciado Martín Nanis, enfermero del Hospital San Martín. Tenemos el gusto de saludarlo nuevamente. Es nuestra primera entrevista ya por el 2020, cuando arrancamos este programa, fue con él, hablando siempre de la actualidad de la enfermería, más que nada de la actualidad de enfermería en la provincia de Entre Ríos. Sabemos que es un enfermero con experiencia. Un gusto saludarte, Martín. Un gusto, igualmente, gracias de nuevo por la invitación. Martín, sabemos que vivimos épocas que se han continuado desde 2020 con esta crisis que ha generado la pandemia en el mundo. Queremos que nos des un pantallazo de la situación del COVID en la provincia y más que nada en el Hospital San Martín, en un hospital que nuclea toda la provincia. Sabemos bien cómo está la situación, Martín. Sí, la situación es compleja, muy compleja. Con respecto a las cantidades de atenciones que se recibe tanto en la guardia como en la posta respiratoria que se conformó para esta contingencia, la cantidad de consultas es mayor a la del año pasado. Al pico que tuvimos el año pasado, en este momento es mayor la atención. Por ahí no se impacta tanto en la internación como el año pasado, donde había toda una sala, todo un piso destinado y estaba completo. Hoy tenemos ese piso destinado, pero seguimos teniendo algunas camas libres. Pero por ahí la atención crítica es la que más está afectada, ¿no? La terapia, la guardia COVID, que con respiradores y demás, es la zona más afectada. Por eso, uno de los pedidos de nuestro hospital era que todos aquellos centros de salud o hospitales de la región pudieran contener a la mayor cantidad de patologías, digamos, y no realizar tantas derivaciones al Hospital San Martín para descomprimir un poco esa situación que hoy estamos pasando. También con las patologías te referís a las derivaciones que se puedan atender en estos centros de salud, ya sea hospitales del interior o centros de salud del mismo Paraná. Claro, claro. Hay patologías que sí o sí necesitan de la internación en el Hospital San Martín, qué sé yo. Patologías que necesitan una intervención quirúrgica de urgencia, fracturas, colocación de prótesis. Bueno, hay situaciones que el Hospital San Martín es el que lo puede resolver. Y hay otras que por ahí pueden esperar o que pueden ser resueltas en un hospital de origen donde se encuentra la persona, ¿no? Entonces, ahí es donde se pide esa colaboración. Esto es para no, Igualmente, disculpa que te interrumpa, ¿esto es para no colapsar o es para evitar contagios? en realidad sirve para dos cosas. En primer lugar, para no encontrarnos de golpe con una guardia atestada de personas, de pacientes, y por ahí también entender que aquella persona que va a una consulta al Hospital San Martín también se acerca a un hospital que está atendiendo patologías COVID. Entonces también disminuye el riesgo de infección. Por ejemplo, en ciudades como Hernandarias o Piedras Blancas, Cerrito, en la zona interior, en la zona donde llegamos con más que nada con Diario Gremial, eh, por ahí partos no se realizan en los hospitales. Ajá. La derivación de un parto, sé que no van al San Martín, pero van al San Roque. La Van a derivación de un parto se habilita hoy por hoy a tener parto en los hospitales de los pueblos o un área que ahí sí no te puedo dar respuesta porque es un área que no manejo, claro, porque como vos bien dijiste, lo maneja el San Roque. claro. Sinceramente, como está trabajando el San Roque en ese aspecto con los partos, me desconozco. Las otras patologías sí, eh, Sí, seguro, hay mientras patologías puedan que son, atenderse en el hospital de origen. claro, claro, claro. Eh, una luxación de codo, por ejemplo, que hay que reducirla. Se la puede reducir en Cerrito o en Hernandarias sin la necesidad de derivarse para que se reduzca en la guardia del Hospital San Martín, se puede. Entonces es preferible no enviarlos. Hay situaciones, qué sé yo, un apéndice, una apendicitis necesita cirugía y si no se realizan, si Hernandaria o Cerrito
o Piedras Blancas no opera, bueno, sí o sí tendrá que ser derivado. Pero después hay otras cuestiones que sí pueden esperar, Mm. ¿no? No sé, un túnel carpiano o un problema de rodilla donde un paciente tenga un problema de menisco. Bueno, puede esperar. Entonces, esas cuestiones son las que hay que poner hoy en día sobre el tapete, digamos, ¿no? Mm. Para evitar esto, como vos bien decías, colapsar la guardia y exponer a un paciente, a una persona, al riesgo del contagio COVID. Hoy se ha agudizado el tema de las enfermedades respiratorias, Martín. Se ha agudizado porque sabemos que cuando empezó el tema de la pandemia, eh, ya sea una enfermedad, un resfrío o una crisis asmática, eran derivadas sí o sí, o se hacía un Ajá. hisopado. Hoy se ha agudizado un poco más el tema para no complicar tanto a los centros más importantes. No te entiendo bien la pregunta. Por ejemplo, en una crisis asmática, a Ajá. principio de la crisis de la pandemia, se derivaba a hacer un hisopado directamente al San Martín. Hoy, hoy se ha agudizado el tema de decir, no, estamos ante una crisis asmática, no es necesario derivar, no sé si vos me comprendés. Claro, claro. Sí, es cierto que esta situación de COVID ha hecho que muchas afecciones respiratorias se, se lo tomen por el lado del contagio COVID, ¿no? Y por ahí algún broncoespasmo, un ataque de asma, como vos decías, o cualquier otra, o una gripe, hasta gripes comunes, lo primero que uno sospechaba es de COVID. Bueno, hoy tenemos que tener presente de que no todo es COVID, ¿Mm? siguen estando las patologías prevalentes de afecciones respiratorias. Hay que tener un buen análisis clínico, una buena anamnesis como para determinar esto. Antes de la derivación, antes de hacer un hisopado, primero determinar si realmente no es una afección de las respiratorias comunes para luego avanzar en el COVID, ¿no? Eso es muy importante. Para no hacer malos diagnósticos o demorar un tratamiento. Muchas veces se demoraba un tratamiento porque se lo tomaba como COVID. Se pasaba el tiempo y cuando se recibía el resultado negativo, ahí se pensaba, bueno, ya sabemos que no es COVID, ¿qué será? Pero ya había pasado un tiempo. Bueno, se necesita un buen examen físico por parte del profesional como para determinar fehacientemente si se está moviendo un COVID o es una afección respiratoria de las estacionales. Así que este tema se ha agilizado ya, diríamos, en el departamento de enfermería, que es el que más está en contacto y la primera línea, la que evalúa cada vez que llega el paciente. Sí, sí, seguro. Hoy, tanto los médicos como enfermería en la posta respiratoria que están atendiendo entre 60 a 70 consultas diarias en el Hospital San Martín, lo tienen muy bien aceitado a ese tema. Martín, en la parte de las otras patologías, se pudo ver una merma en cuanto a la atención, o se descuidó un poco las otras patologías en esta pandemia. ¿Se puede notar eso acá en la provincia o han sabido sobrellevarlo? Sí, ha habido una confusión respecto a qué pasó con las demás patologías, ¿no? Yo creo que un quiebre fue en el inicio del año pasado, cuando se comenzó con, ¿cómo es? Con el ASPO, donde la gente dejó de concurrir a los hospitales para hacerse atender su patología crónica, ¿no? Y tuvimos un tiempo en el hospital donde no teníamos ni COVID ni patologías crónicas, porque la gente no iba a consulta. Una vez que pasó esto del aislamiento y empezó la consulta, después no paró más. Digamos, en el Hospital San Martín no paramos de atender las patologías que eran comunes de atender en el Hospital San Martín. Y llegó a este punto donde confluyeron las dos, las patologías que siempre tenemos más los COVID. Y no hubo una merma en la atención de las demás patologías. Ahora yo creo que la gente volvió a demorar un poco su consulta en aquellas patologías que pueden esperar, ¿no? Pero se está atendiendo todo. Esa es una cuestión que hace que sea difícil. Convengamos que en salud siempre tuvimos
trabajando en una capacidad muy elevada en el San Martín. Si a esto le agregamos que el COVID está ahí donde más impacta. Y un dato curioso, que el otro día hablábamos, de hace un tiempo hasta ahora, hubo muchos efectores de salud que han cerrado, desde el Policlínico Ferroviario, desde la Clínica España, Mater Dei, Clínica Rivadavia, fueron todos efectores de salud que han cerrado y no se han abierto efectores nuevos, salvo el Hospital Baxada que está atendiendo únicamente COVID. Entonces eso también impacta y la población como ha crecido, eso es, Colonia Avellaneda, San Benito, es exponencial el crecimiento que han tenido. Bueno, eso también confluye y satura un hospital que ya de por sí ha quedado chico para la población que atiende. Martín, o sea que están confluyendo más pacientes por el tema de que hay menos efectores de atención. Claro, esto es de largo proceso, ¿no? Te estoy hablando, Mm. qué sé yo, Policlínico Ferroviario, que ni lo conocí, ¿Mm? Mater Dei, hace ya muchos años que cerró, pero Sí. te digo que han ido cerrando, la población ha ido creciendo, no se han abierto otras instituciones de salud, y claro, y todo esto hace que la atención, y bueno, y las patologías, hoy en día, las patologías crónicas o las patologías, excepto las COVID, se están atendiendo, más las COVID, y hacen que estemos trabajando, como se dice comúnmente, a cama caliente. Mm. Hay servicios que tienen un índice de atención hospitalaria del 97, 98%, digamos. Tenemos una cama libre por servicio, hay días que se pone más compleja que otras, Sí, pero sí, eso es un momento crítico. Por eso insistimos mm. en que la población se cuide, eso es fundamental. Sin duda que se debe repetir continuamente el cuidado de cada individuo, no solamente de parte del Estado hacia la población, sino que del individuo también en su núcleo familiar y como individual. Martín, ¿se llegó Sí. a tener estar cerca de colapso en la atención en el Hospital San Martín? ¿O se estuvo al límite en Mira, algún tiempo? si teníamos temores al Mm. comienzo de esta pandemia, Mm. cuando por ahí veíamos en la tele algunos ejemplos de algunos países donde había pacientes que quedaban afuera, donde no llegaban a los hospitales o se morían en la calle. Eh, digamos que por suerte y por una cuestión del manejo de la salud en ese momento, aquí no llegamos a eso. Faltaría de verdad si te digo que hubo gente que quedó afuera sin ser atendida. Mm. Nunca llegamos a colapsar, a decir no podemos atender más, no entra más nadie. Hubo momentos más complicados que otros, había veces que llegaba una ambulancia y tenía que esperar 15, 20 minutos afuera hasta que podía entrar, pero nunca pasamos más de eso. Y por momentos muy contados, te estoy hablando desde el comienzo de la pandemia. Sí que estamos trabajando ahí, a un 90% de nuestra capacidad hospitalaria Mm. y a veces un poquito más y a veces un poquito menos. Estamos siempre a full, estamos. Ahora, de colapsar y de quedar gente sin ser atendida, y espero que no suceda lo contrario, hasta ahora eso no lo hemos pasado. No se ha visto. En qué momento estamos de esta segunda ola, Martín, vos con tu ojo experimentado ya en el campo de la enfermería? No sé decirte si estamos en la meseta o si seguimos en pico. Sinceramente, eso lo dice el tiempo. Mm. Esperemos que estas medidas que se tomaron, y vuelvo a insistir, son medidas que por ahí en el día a día no se ven en la calle. En la calle se sigue viendo movimiento eh, sin la protección y sin distanciamiento. Si seguimos en estas condiciones, me parece que todavía estamos lejos de buscar que la curva baje. Mm. Espero me equivoque, espero que la curva empiece a descender muy, muy rápido, pero no lo veo en la calle una conducta de la comunidad que me haga presagiar de que vamos a mejorar. Mm. El- Hoy se ha tomado la decisión de parte del gobierno provincial de suspender unas semanas aproximadamente las clases.
¿Qué te parece vos? ¿El tema del contagio se ha dado o ha subido los números de contagio eh, por las clases presenciales o hay otros factores también que siguen sumando los casos? Mira, esto va más lo que yo opine, digamos, lo que yo vea. Ujú. Uno, si se remite a los estudios, eh, eh, indican de que los contagios intraescolares son muy bajos Mm. y no inciden para nada en la población. Ahora, eso es lo que dicen algunos estudios a lo que uno puede tener acceso. También hay países que toman decisiones drásticas en los momentos, es decir, liberan, pero cuando tienen que aislar, aíslan drásticamente y hacen así, hacen una semana de aislamiento para todo el mundo, después liberan y son diferentes estrategias de salud. Si la provincia o la nación determinó esto, bueno, saben mucho más que yo en ese aspecto, Mm. así que hay que respetarlo. Sí, lo que uno puede ver es que por ahí se suspenden las clases para evitar esto del contagio, de la gente que viaja en colectivo, de los papás que llevan a sus hijos y se encuentran fuera de la escuela. Pero si ves a estos chicos o ves a estos grupos encontrarse en otros lugares que no son en la escuela, y es como que es una medida que no llega a cumplirse, porque estamos diciendo, no se juntan en la escuela, pero se juntan en una plaza. Mm. Si ustedes pasan, qué sé yo, por plazas, por la plaza que se encuentra lo que era el hipódromo, que Sí, es Plaza de sí. las Mujeres, el otro día estaba de gente. Entonces, es como no vas a la escuela, pero vas a la plaza, digamos, ¿no? Entonces, son medidas que por ahí no se terminan de conformar por estas Tendrían que cuestiones. complementarse con otras medidas. Claro, claro, claro. Eh, Martín, bueno, y en salud nos sí. pasa, perdón, y en salud nos pasa algo muy similar. El trabajador de salud que se contagió Mm. siempre fue, en la mayoría de los casos, por contactos estrechos, Mm. no un contagio dentro Intrahospitalario. del hospital. Claro, porque vos en el hospital uno se cuida, usa protector facial, usa el barbijo, se lava las manos, utiliza alcohol. Y generalmente la mayoría de los trabajadores de salud que se contagiaron, la mayoría se descubre que es afuera del hospital. Eh, es paradójico. Y es donde uno se relaja. Eh, pero esto pasa en todos los niveles de la vida. Digamos, la mayoría de los accidentes lo tienen en el domicilio. ¿Y por qué? Porque en el domicilio, en tu casa, vos te relajás. Como es algo normal para vos, es algo rutinario. ¿Te sentís Entonces uno seguro? se relaja y donde uno se relaja es donde produce el error. Mm. En el hospital estamos atentos. En la escuela los chicos están atentos, las maestras están atentas. Sí. Pero cuando están en otro ambiente, se produce ese relajamiento y ahí es donde se aumentan las probabilidades de contagio. Martín, ya que citaste al trabajador de enfermería, nuestro medio se dedica a lo que es el horizonte obrero entrerriano. Hoy, ¿cómo está la enfermería en la provincia? ¿Cómo está esa ley con media sanción? ¿Cómo se ha reconocido la actividad de enfermería en esta pandemia o siguen las luchas? Sabemos que integras el movimiento de enfermeros autoconvocados reclamando más derechos Sí, para los enfermeros. sí, sí. Eh, permitime hacer una aclaración, ¿no? No, ¿Sí? no tenemos un grupo de autoconvocados en Mm. el hospital, ni nos llamamos de esa manera, ¿no? Mm. Somos trabajadores de salud que mostramos el descontento, Mm. ¿no? Y a esto se sumaron algunas organizaciones gremiales, está CEPER, CEDAPER, que son organizaciones gremiales relativamente nuevas, ATE, que nos ha también brindado el apoyo, y trabajadores del Hospital San Martín que están afiliados o no a alguna organización gremial. Eh, y comenzó, más que nada, es mostrar nuestro desagrado, nuestro desencanto, digamos, con el reconocimiento económico que veníamos pidiendo de hace mucho. Eh, más aún en estos tiempos, ¿no? De donde venimos trabajando, donde hay trabajadores de salud que realmente ya
ha llegado a un límite de la exigencia y por ahí no veíamos y seguimos sin ver ese reconocimiento económico. En las últimas paritarias que ya salieron, que fueron aprobadas, eh, el porcentaje de aumento yo lo interpreto, y no solamente yo, sino muchos de mis compañeros que trabajamos en el Hospital San Martín, lo consideramos insuficiente. Hablar un 8% ahora, un 8% en junio, un 9% en septiembre. Cuando vos estás viendo en la tele, no hace falta ser un erudito en economía, ver cómo las cosas aumentan día a día. Y sí hubo un reconocimiento para enfermería y para los médicos, que eso algunas personas no quieren entender que es un aumento. Y en realidad, el que nos paguen, por ejemplo, el título de licenciado, no es un aumento, es un reconocimiento que hacía muchísimos años teníamos que haber sido reconocidos, ¿no? El pago de nuestro título tenía que haber sido hace un montonazo ya. Entonces, no lo consideramos un aumento. Es un reconocimiento muy tardío que hemos tenido, pero que aplaudimos que de una vez por todas se nos reconozca. Y después hay un par de aumentos en algunos, ¿cómo es? Adicionales, que hubo mucha gente que a mi entender también no está bien. Y te hablo del obrero y maestranza, aquel que está en un quirófano y limpia el quirófano, o está en un servicio de sala COVID y está limpiando los servicios, que no se les reconozca económicamente como merecen, también no está bien. Y hoy lo que pretendemos nosotros, juntos, que son los gremios los que van de última a trabajar en las paritarias, es que se abra una paritaria para salud. Digamos que salud, de una vez por todas, tenga una paritaria para salud. Así como el sector docente lo tiene. Exactamente, tal cual, tal cual. ¿Está lejos esta situación? ¿Está cerca? ¿Se está estudiando? Mirá, no sé, no estoy en esos lugares donde se toman las decisiones. Depende de la voluntad política de querer tener una paritaria para salud. Sinceramente, yo sé que hubo gremios que lo pidieron, creo que los dos, tanto UPCN como ATE, que son los dos gremios que participan en las paritarias, pidieron tener paritarias para salud. De ahí a que, bueno, el gobierno lo acepte y ponga fechas, sinceramente desconozco. Vos mencionabas que se reconoció el título hoy en la provincia. ¿El título de enfermería está reconocido económicamente? Claro. A nosotros, nuestra ley establece dos tramos, el tramo A y el tramo B. El tramo B, que es auxiliar, y el tramo A, que son los enfermeros. Para que quede claro, porque por ahí también se comunicó mal en los medios. El tramo A, que son los enfermeros, ahí entran todos. El enfermero, igual la enfermera recibida en 3 años en una tecnicatura. Está también el que estudió la licenciatura, que son 5 años. Está aquel que hizo una maestría, que son 2 años más. Hasta puede haber un doctor en enfermería que hace otros 2 años más. Todos están en ese tramo. Entonces, hoy en el tramo A está todo aquel que tiene el título habilitante. Ahora se reconoce aquel que, además de ser enfermero, es licenciado en enfermería, hizo 2 años más de estudio. Bueno, hoy se reconoce ese título. En esta ley de enfermería, que tiene media sanción y que hace mucho pedimos que Senado la trate, está contemplado esto: el pago para el que es enfermero de 3 años, el pago para el que hizo la licenciatura, para el que tiene alguna especialidad, para el que hizo una maestría, para el que hizo un doctorado. Entonces eso da un aliciente para que una enfermera se siga perfeccionando y siga capacitándose, porque hoy por hoy yo podía estudiar una licenciatura, una maestría, hacer especializaciones, nada más que por una cuestión personal, porque no había un reconocimiento económico para eso. Hoy, bueno, se reconoce el licenciado. Sin duda que se reconoce al licenciado y se reconoce una mejor atención, porque cuanto más estudio, mejor es la atención para el paciente. Y eso es lo que debe reconocer el Estado. Seguro. Hay hasta se lo tiene que tomar como una inversión, digamos, ¿no? Esto es algo que se viene hablando hace mucho.
si uno hace un pequeño recuento, uno puede darse cuenta que en la costa del Uruguay los que se reciben de la UNER, muchos de ellos se van a Buenos Aires a trabajar allá porque tienen una mejor remuneración económica. Mm. Lo que estudian acá en Paraná van a Santa Fe. Lo que estudian en Victoria van a Rosario. Entonces, lo que el gobierno invierte en la formación, después no lo puede tener como fruto en una vez recibido porque se van hacia otros lugares. Entonces, es una inversión pagarle mejor, Mm. porque los formás acá y los dejás acá. Entonces después Sin duda. tenés el recurso humano que hoy no tenemos. ¿Cuáles son los derechos que más se necesitan hoy o que vos entendés que se reconozcan, Martín, desde tu lugar como enfermero? Aparte, ¿no?, de esta lucha, aparte de esta lucha que se viene dando con esta nueva ley. Sí. En lo que es sector salud es estrictamente lo económico, ¿no? Estamos hablando de un enfermero de mi antigüedad con un sueldo básico de 14.000 pesos. Entonces uno dice, bueno, no, acá se necesita un reconocimiento económico eh, para todos los trabajadores de salud. Mm. Después en enfermería, esto te digo que sería un salto cuantitativo en nuestra profesión, es que de una vez por todas salga esta reforma de la ley que tenemos y eso nos daría un salto de calidad en nuestra profesión. Después hay otras cuestiones que son para charlar mucho más a futuro, ¿no? De, bueno, las cuestiones del medio ambiente de trabajo, Sí, sí. de los materiales y demás, que, que faltaría la verdad si te digo que hoy estamos en el Hospital San Martín trabajando con falta de insumos o falta de elementos. Hoy, en ese aspecto, no podemos decir lo contrario. Tenemos los insumos, tenemos los elementos, por ahí no como tiene el primer mundo, como uno lo ve en la tele, pero Claro. para lo que nosotros estamos acostumbrados, estamos teniendo las cosas. Pero hoy la falta, el reconocimiento que nos falta es estrictamente económico. Ese es el pedido de toda la enfermería provincial, ¿no, Martín? Es el reconocimiento económico, pues ya el reconocimiento social, el reconocimiento como profesional de la salud ya está integrado en la sociedad entrerriana. Sí, sí, sí. Mirá, el otro día nos pasó cuando se hizo la movilización, y yo no sé, y porque yo también lo he vivido, digamos, cuando por ahí hay cortes por taxistas o por colectiveros o por algunas organizaciones sociales que cortan una calle y uno va a trabajar. Y la primera impresión o la primera emoción que a uno lo cruza es enojo. Cuando vos vas por la calle y tenés que desviarte porque hay un corte y uno se enoja. Esa es la primera emoción que se le viene. Mm. Y después uno recapacita diciendo, ah, bueno, está sucediendo tal cosa. Cuando nosotros cortamos calle Perón y Gualeguaychú, y uno dice, por un lado decir pobre, ¿no? Gente que viene de trabajar o va a trabajar y uno le corta la calle y uno espera también eso por ahí, el enojo repentino. Y no, y la mayoría de la gente te aplaude, la mayoría de la gente te alienta, te digo la verdad, la mayoría de la gente nos tocaba bocina, pero de aliento, digamos, ¿no? Mira qué bien. Como diciendo, estamos en ese reclamo, reconocemos el reclamo que ustedes están haciendo. Eh, a lo sumo dos o tres nos gritaron algo en desacuerdo, pero después la mayoría, todos de acuerdo. Entonces el reconocimiento social de lo que nosotros hacemos y todo lo que hacemos por la salud, eso ya está. Lo tenemos y damos gracias a toda la población por eso. Pero bueno, eh, como ya te digo, necesitamos el reconocimiento económico hoy, aparte del trabajo que estamos teniendo, tenemos que trabajar en dos lugares mínimo como para tener un estándar de vida medianamente lógica en nuestra profesión. Eso quería mencionar que en su mayoría el enfermero trabaja en dos lugares. 16 horas, para ser más claro a la gente, 16 horas por día. Sí, sí. Y esa es otra. Eso te expone a que uno tenga más actores que te terminen enfermando ¿Mm? y un enfermero o una enfermera que se enferma es una enfermera que falta en dos lugares, porque no está trabajando en uno solo, trabaja en un hospital y en una clínica. Obviamente. Entonces, una enfermera que te saca 15 días por enfermedad o 30 días por enfermedad, una enfermera que te falta en dos lugares. Realmente conozco muy pocas compañeras enfermeras
trabajen en un solo lugar. La mayoría están en 2 lugares mínimo. Por eso recalcamos y remarcamos desde Diario Gremial que el reconocimiento económico al enfermero no tiene que seguir esperando por parte del Estado. Los gremios están en la lucha constante también en esto. Los mismos enfermeros autoconvocados, la enfermería le ha hecho ver a través de estas movilizaciones al Estado provincial que es necesario, que no es un capricho, que no es un movimiento político, que no es una treta sindical como por ahí se la ve en algunos casos, sino que es una necesidad, y es una necesidad básica para el trabajador de la salud entrerriana. Martín, si querés algún mensaje para la población, para el sector de enfermería, para ir despidiéndonos en esta nota y de esta amabilidad que ha tenido con nosotros nuevamente de comunicarte. Bien. No, renovar las gracias por la invitación. Y bien como vos dijiste, esto no es un reclamo partidario político, ¿no? Este reclamo surgió de la propia trabajadora de la salud, y de ahí hay gente que, que no escapa a lo que es, ¿no es cierto? Hay gente que está afiliada a un gremio y otros que no, pero surge de las bases mismas de los trabajadores de salud, digamos, ¿no? Y darle qué sé yo, la confianza que no tampoco dejamos de atender. Cuando hacemos las asambleas, no es que todos salimos, hay gente que no está trabajando ese día, gente que queda trabajando, cubriendo, no dejamos de atender, no suspendemos actividades, no suspendemos estudios, no se suspenden cirugías, porque seguimos teniendo eso que nos atraviesa a todos los enfermeros. Siempre tenemos al paciente como primer lugar y después venimos nosotros. Eso llevó muchos años de silencio, pero bueno, ahora dijimos basta, pero no por eso dejamos de atender, así que en los hospitales seguimos trabajando como siempre. Martín Nanis, licenciado en enfermería, empleado del Hospital San Martín, muchísimas gracias de Diario Gremial. Gracias a vos, gracias. Hasta luego.